En Contacto trae para usted todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falso eso. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta, como todos los viernes, en nuestra mesa de análisis en Contacto a través del 96.9 de FM, también en Canal 33 de Digicable y por supuesto en Contacto MX para el resto del mundo. Muchísimas gracias a quien nos antecedió con la información, Leti Silva. Y bueno, por supuesto, es momento de comenzar a analizar lo que ha sucedido a lo largo de esta semana en materia informativa, dentro de la agenda pública y política del Estado y del país, claro está. Y por qué no, también si hay algo de interesante en el ámbito internacional, pues sería bueno también irlo tocando. Esta tarde noche le agradezco su presencia a dos catedráticos, dos analistas, dos exfuncionarios públicos en todos los ámbitos, tanto estatal como federal. Lauro Rodríguez, maestro, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, por supuesto, también a un conocido de esta casa, Daniel Vadillo. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Y bueno, pues el primer tema que a lo largo de esta semana se ha estado calentando, porque están entre que si ya viene, que si no viene, que si es extraditado y no es extraditado, pues es el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El gobierno de Guatemala, Lauro, ya puntualizó, ya llamó, alertó y dijo: es urgente que salga del país, ya no lo queremos aquí. Y parece que en el gobierno federal pues están dándole largas al cauce, tienen 60 días, ¿no? O tenían 60 días. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Se viene este fin de semana? ¿Lo tendremos sábado o domingo o la semana que viene? Mira, si viene el sábado o domingo, la siguiente semana o dentro de 2 semanas, es irrelevante. O sea, ya el proceso de extradición concluyó, él se allanó, va a venir, tarde o temprano lo van a tener que traer. Lo que me llamó la atención es algún comentario que salió en la prensa respecto a que las autoridades mexicanas estaban revisando el caso para que no hubiera por ahí posibilidades de que se les pudiera ir llegando acá, dada la presunción de inocencia y la nueva resolución de la Suprema Corte, sí, que lo vayan a procesar en libertad y entonces que quede libre pisando tierra mexicana. Ese es el riesgo que tiene este proceso de extradición. Dependerá de las actuaciones que hayan mandado el gobierno mexicano al de Guatemala, en donde se establezca claramente las causales por las cuales se le quiere imputar delitos. Quedaría muy mal parado el sistema político mexicano, quedaría muy mal parado el gobierno federal si Javier Duarte es extraditado a México y pisa, pues en vez de una prisión, pisa la calle, ¿no? Así es, Luis. Lauro, muchas gracias por la invitación, auditorio. Yo creo que hay que ir un poco más allá. En el caso de Veracruz tenemos varios funcionarios vinculados a Javier Duarte en prisión y creo que si bien hay catarsis al momento en que se detienen a estos personajes en una prisión preventiva, en tanto se lleva a cabo el proceso de investigación, lo cierto es que eso no resuelve nada. El que Duarte esté en prisión en Guatemala no resuelve nada, en tanto no se le confisquen los bienes que presumiblemente se obtuvieron por vías ilícitas, es decir, mediante la corrupción. Si bien es cierto, la Procuraduría General de la República ya anunció que es muy probable que entre lunes y martes esté pisando tierras mexicanas, lo cierto es que en prisión o en libertad no resuelve los grandes problemas que dejó en Veracruz en términos de violencia, de deuda, de inacción gubernamental, que se traduce en cosas tan deleznables como el caso del hospital infantil, la torre pediátrica, que es la fecha en que todavía no se puede terminar. Entonces, es cierto, el gobierno de Guatemala está preocupado por dos situaciones. La primera, por la presunción de que en el gobierno anterior hubo vínculos también de las autoridades con miembros de la delincuencia organizada y que quizás alguno pudiera atentar contra el exmandatario. Y por otro lado, lo que ha dicho el gobierno de Guatemala es que conoce tanto de esta red que comentabas de corrupción, que llegó al parecer a los más altos niveles de la política, que a alguien pudiera interesarle que no hable, ¿no? Entonces, yo insisto, sí es correcto, ya está en prisión, sea en Guatemala o sea en México, lo que corresponde es
confiscar los bienes, hacer justicia, y si tiene que pasar en prisión 1, 2, 5, 10 años, desde mi punto de vista es irrelevante, porque eso no va, repito, a resolver los problemas que generó. Hay daños irreversibles en materia de salud, en materia de infraestructura, hay caminos, hay puentes, hay carreteras, hay hospitales, hay muchas cosas que se dejaron de hacer porque sustrajeron el recurso de los veracruzanos. Y bueno, esperemos que, como bien lo apuntabas, Luis, pareciera que tampoco le corre prisa al gobierno de México. Sí. Hoy leía yo a Alberto Olvera, es un investigador muy importante de la Universidad Veracruzana, escribe hoy en el periódico Reforma, y dice que, bueno, pues en todo caso el uso que se le pueda dar a Duarte desde la prisión en el caso de México es pues más mediático, más de un show, más de ver a quién más salpica. Sí. Se especulaba en redes y en columnas que probablemente venga y aporte datos, pues probablemente contra el supuesto, insisto, supuesto financiamiento que se le acredita haberle dado a Morena, por ejemplo, en el caso de Veracruz. Y bueno, será una figura pública que va a eclipsar, como en su momento lo fue hasta hace algunas semanas Eva Cadena. Dejó de ser tema Eva Cadena, Sí. y a partir del lunes, si es que se concreta la llegada de Duarte a México, pues será ahora Duarte la nueva caja china, el nuevo espectáculo para salpicar probablemente a otros personajes, pero repito, eso a los veracruzanos, eso y nada para los veracruzanos es lo mismo. En ese escenario, como lo plasma claramente Daniel Vadillo, hay otro personaje del cual los veracruzanos sienten cierta rabia e impotencia, hay que decirlo así, trátese de quien se trate. En este caso es una dama, Karime Macías, que anda por la libre disfrutando del recurso de los veracruzanos, porque evidentemente no es ningún recurso de su familia, no lo fue nunca, y pues camina por ahí sin que nadie diga nada, ni nadie observe nada. El gobernador Miguel Ángel Yunes señalaba que había ya una investigación en contra de ella. ¿Quién la va a llevar ante un juez? Porque pues alguien está disfrutando de lo mal habido, ¿no? Mira, el asunto con Karime es que la figura en la que ella actuó es una figura que no es administrativa, es honorífica. Es decir, era la presidenta del sistema integral de la familia, pero en ese sistema hay alguien que da la cara administrativamente, hay una dirección general que es la responsable del manejo de los recursos, aunque Sí. sabemos que siempre operan bajo las órdenes de quien está en la presidencia del sistema. Por eso se les ha dificultado vincular la toma de decisiones de los recursos con lo que ella decidía. Hay personas que dicen que en realidad ella movía los hilos atrás del poder, de que ella era la que tomaba las decisiones. Aquí el asunto no es nada más decirlo, es probarlo. Y yo creo que en esa parte las autoridades, si les está costando probar al exgobernador las cosas que hizo, pues imagínate ahora en el caso de la esposa, que no tenía ninguna responsabilidad directa, legal, jurídica, sí, en términos administrativos de cómo se aplicaban los recursos. Aquí el asunto, vamos a hacer una pausa, pero lo vamos a dejar ahí para platicarlo regresando, es comprobar qué se necesita comprobar. O sea, si lo dispuso porque era la presidenta honoraria del sistema integral de la familia, o del disfrute que está dando, porque de alguna manera, aunque sea fiscalmente hablando, pues ella está disfrutando de otro tipo de vida. Está, dicen algunos en Londres, otros dicen que está en París, que ha solicitado hasta un divorcio, no se sabe si para dilatar esto, es una medida pues de qué, pero la realidad es que de alguna manera tendría que explicarle al Estado cómo puede darse este nivel de vida y cómo pueden tener a los hijos en una escuela, en donde dicen que en Londres, en donde estudian los hijos hasta del propio rey de Inglaterra, ¿no? Entonces, esa parte no puede ser seguida por las autoridades. Sí puede, pero obviamente debe de haber una causa para que se pueda pedir una explicación. No puede la autoridad nada más porque te ve que te vas a un viaje a Europa decirte, a ver Luis, ¿de dónde sacaste el dinero? O sea, sino que hay una causa probable de una responsabilidad. La delincuencia organizada no es un... Podría ser enriquecimiento ilícito, pero aquí el asunto es cómo pruebas que están cosas a su nombre o que ella fue la que actuó. Tiene que haber denuncias, tiene que haber complicidades, que es donde deben de atacar. ¿Te acuerdas que alguna vez decíamos que en la parte administrativa iba a ser muy difícil que a Javier Duarte lo viéramos en la cárcel en poco tiempo, porque llevan un procedimiento de comprobación, de solventación, que es muy largo. Sí. En el caso, decíamos en esas épocas, si lo van a detener es por delincuencia organizada, por enriquecimiento ilícito, y son los mismos elementos que para Karime aplicarían. Vamos a hacer un corte, una pausa, ¿les parece? Y regresamos a hablar precisamente de esto
porque dicen por ahí que después de la visita del presidente Enrique Peña Nieto, el señor Duarte, que se quejaba de sufrir maltrato, pues hasta un teléfono celular tiene y llama desde allá a sus pues excompañeros o exfuncionarios que le respondían para amenazarlos. Vamos al corte y regresamos. Ya regresamos a la mesa de análisis. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la Colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo 818-4343. Digicable.com.mx. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado.
Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, regresamos a la mesa de análisis. No podemos dejar ahí de mencionar el fallecimiento de don Héctor Lechuga, ¿no? Un veracruzano que no se sabía realmente de dónde era. Hoy leía yo a Magno García Marrero, uno de los cuates García Marrero aquí en Jalapa, que cuando La Voz Popular decía que era de Orizaba, le preguntó un día, porque era su amigo, y le contestó, pues mira, yo no me acuerdo cuando nací, en dónde nací. Dicen, la verdad no me acuerdo, pero cuando necesito una copia voy a Coatepec y ahí me la dan. Entonces, al parecer era coatepecano, el famoso Héctor Lechuga. Bueno, a ver, decíamos, entonces, ¿le sirve o no le sirve el sistema Duarte? Como decía muy bien Daniel Vadillo, lo que hay que hacer es que se logre resarcir lo que se llevaron, que eso es lo complicado y lo difícil. Hay un tema que precisamente de la mano de esto se llamó poderosamente la atención de quienes estamos todos los días en esta jerga de estar revisando, ¿no?, los datos. La Auditoría Superior de la Federación fue muy puntual desde el mismo tiempo en que era gobernador Javier Duarte en señalar que había observaciones por desvíos muy poderosos de recursos. Específicamente en uno de los casos 4,000 millones de pesos fueron denunciados por la auditoría y ante la Procuraduría General de la República se presentaron denuncias, Laura. Y hoy nos enteramos que la Auditoría Superior de la Federación ahora va en contra de los agentes del Ministerio Público del Orden Federal que incurrieron en un grave error, porque hay que decirlo así, al remitirle a la Fiscalía General del Estado estas denuncias que había puesto en el orden federal por ser recursos federales y que se encarpetaron. Vamos a ver a los ministerios públicos detrás de las rejas. Esos son los que van a pagar las consecuencias o el pato de lo que hizo Javier Duarte. Y también hablamos del poder corrosivo de Javier Duarte para corromper a quien fuera, en cualquier nivel. Mira, yo pensaría más bien en términos de la función que debería tener el ORFIS en Veracruz. Sí. Desconozco realmente qué fue lo que hicieron los ministerios públicos. Ellos tienen la posibilidad de hacer investigación, en eso tienen abiertas las posibilidades de hacer cualquier procedimiento para tratar de llegarse a la verdad. Si de alguna manera remitieron la información o las denuncias para que el órgano de fiscalización, que es el que te checa realmente o te audita los recursos públicos, te diera información adicional sobre los casos, sí, pues digo, no tendrá mayor trascendencia para ellos, sabrán defenderse sobre ese hecho. El asunto es que el que le pidan al ORFIS información y se las niegue o no se las entregue o se las entregue desvirtuada, es lo que tenemos que analizar. El órgano de fiscalización en Veracruz no está operando como debería de operar. Es un órgano de fiscalización tapadera, que además existe corrupción, que es lo paradójico, en el mismo órgano, porque venden las auditorías a los despachos. Y esa es una práctica que no solo lo tiene el ORFIS, lo tiene también Contraloría, históricamente, porque ellos son los que asignan, ellos no hacen las auditorías, se las dan a un despacho externo, privado, a partir de un catálogo que tienen, y eso es voz populi entre los contadores que se venden. O sea, la corrupción empieza también desde ahí. Dice la Auditoría Superior de la Federación que estos 4,000 millones de pesos que fueron pues indebidamente desviados del recurso veracruzano provenían de cuentas del 2008, del 2009, tiempo en que no estaba Javier Duarte como gobernador, sino era Fidel Herrera Beltrán. ¿Se podrán reponer estos asuntos? Es decir, ¿los procedimientos judiciales se pueden reponer por este tipo de delitos ante el paso del tiempo, Daniel? Habría que ver en términos de normatividad. Hay delitos que prescriben. La ley de fiscalización habla de 5 años posteriores a que concluye el encargo, en este caso. Tratando de retomar lo que decía el maestro Lauro, lo que se está juzgando es la posibilidad de que el Ministerio Público Federal haya remitido a sus homólogos, en el caso de Veracruz, carpetas de investigación que la palabra que se usó en ese tiempo era improcedentes. Es decir, después de investigar se archivaban por resultar improcedentes. Es decir, que no había aparentemente ninguna responsabilidad
y por tanto el orden federal, el órgano federal, en este caso la Procuraduría, lo remitía a Veracruz y ahí quedaba el asunto. Por supuesto que se pueden abrir las carpetas de investigación, repito, habría que ver en términos de temporalidad si no han prescrito esos delitos, sí, como lo prevé la ley de fiscalización, y lo comentábamos fuera del aire, quizás a lo mejor me adelante al tema que tienes por ahí pendiente, tiene que ver también con la ausencia de mecanismos de control. Decía Lauro, hoy tenemos en el caso de Veracruz un nuevo sistema estatal anticorrupción que se acaba de aprobar hace unas horas. Y curiosamente, a mí lo que me sigue llamando la atención es que todas las entidades que manejan recursos públicos, llámese ayuntamientos, gobierno del estado, gobierno federal, todos tienen órganos de control. Tenemos el antecedente, como lo menciona la Auditoría Superior. La Auditoría Superior hace el trabajo de revisar las cuentas públicas, sí, de encontrar inconsistencias, salvedades, observaciones, de determinar un probable monto de daño patrimonial, porque muchas de las observaciones se solventan probablemente con algún documento o con algo que las dejen, digamos, en limpio, pero todas aquellas observaciones que implican un monto patrimonial son las que pueden incluso merecer una denuncia, como son las que presentó la auditoría, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos también para hablar pues de este sistema estatal anticorrupción. El INE y su resolución en el Consejo General hoy tienen que votar o fallar el asunto de la elección en Coahuila y también otras impugnaciones en el caso, por ejemplo, del estado de Veracruz, en donde se pone en riesgo, dicen algunos, dicen los expertos, pues 25 alcaldías que podrían perder, incluida, dicen por ahí, que la del puerto de Veracruz, pero eso al volver lo platicamos. Ya regresamos a la mesa de análisis. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la Colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo 818-4343. Digicable.com.mx. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes. Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza.
sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra. El Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos La Olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de Jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a Los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Regresamos a nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9. Decíamos, se tendría que votar por parte del Consejo General del INE, pues la resolución al tema de las impugnaciones, pero sobre todo al dictamen que emite la Unidad Técnica de Fiscalización, en la que se habla sobre el asunto de esta reforma política en el tema de los rebases de campaña. Y bueno, pues todos salieron observados, todos los partidos hacen lo mismo, Lauro. Veremos la anulación de la elección en Coahuila, que ha sido sumamente señalada con el objeto de despresurizar, porque también la presión sobre el Estado de México sigue siendo mucha. Mira, esos son asuntos públicos, no puedes hacer las cosas por conveniencia, o sea, todo el mundo se entera ya de este tipo de determinaciones. ¿Qué pasa cuando rebasas topes de campaña? La ley te está estableciendo la posibilidad de perder el quien haya ganado, de perder el cargo. Pero obviamente el rebase de tope de campaña tiene que ser significativo. No es nada más, se pasó, ya quítasela, ¿no? Sino tiene que demostrarse que ese rebase de tope de campaña ayudó efectivamente a obtener el triunfo del candidato ganador. Uh-huh. En este caso, habría que ver cuáles son las circunstancias. Yo te lo digo honestamente, desconozco los montos que señalan, pero todos los partidos políticos en todas las elecciones están rebasando los topes de campaña porque hemos entrado a un sistema de fiscalización con el INE en donde los resultados que se tienen son ridículos. Sí. O sea, hay elecciones, por ejemplo en la pasada aquí de municipios, que le pusieron topes de campaña de 5,000 pesos a un candidato. Digo, es ridículo eso, obviamente. Ni en las cubetas de pintura para pintar, casi te mandaban caminando, ¿no? No puedes hacer nada, ni respires porque te lo cobramos. Les anuncia el INE un día antes a todos los candidatos aquí en Veracruz que lo que les den de torta para los que vayan de representantes generales y de casillas se va a considerar como gasto de campaña. Ya con eso rebasaron todos el tope de campaña, ¿me entiendes? Pues sí. Ahora, ¿cómo le hace el INE para saber que yo, representante de casilla de un candidato, me llevé mi torta de mi casa, la pasé a comprar en una tienda de servicios, qué sé yo, y me la está sumando a mí como partido, claro, porque dice, es que llevaba tortas y tenían de comida ahí, o me eché cooperacha entre los demás y compramos, ¿sí me explico? No es tan sencillo demostrar, sin embargo se las aplicó. Y eso habla también de un problema en el que se está incurriendo en el tema de la democracia. De por sí, el problema en México era la intrusión del Estado en el proceso democrático, se trató de ciudadanizar y ahora tanto le han metido a la ley en temas de empantanarla, que hoy se ve evidente el manoseo por parte del propio INE, porque esta determinación de quererles anotar, vamos a decirle así, gastos que no puedes comprobar,
pues sinceramente es como para obstaculizarles los pasos a los partidos políticos, pero sobre todo a quienes ganaron, ¿no? Bueno, yo siempre he comentado y lo repito en este caso, yo soy de la idea de que debemos transitar hacia un sistema en donde haya menos financiamiento público, porque la realidad es que el financiamiento privado es lo que impera, pero es un financiamiento privado no fiscalizable. Sí. Se trata de evitar que haya poderes fácticos que intervengan en las elecciones, pero este sistema que tenemos no los evita, al contrario, los alienta, porque precisamente la restricción hace que operes bajo del agua, sí, mucho más recursos que lo que te está planteando el instituto. Si nosotros transitáramos hacia un sistema en donde hubiera financiamiento privado, en donde hubiera financiamiento financiado por los propios partidos, que pudieran hacer otra vez rifas, que pudieran hacer X cosas, vender productos, sí, libros, investigaciones, que se allegaran recursos de sus militantes, sí, que se comprobara. Obviamente tienes que vigilar de dónde viene la transferencia, se evitarían pagos en efectivo. De esa manera nosotros le bajaríamos el gasto público, que es una de las causas que la gente le lesiona, le parece algo que indebido, que se gaste tanto dinero, y veríamos entonces realmente una competencia entre los partidos, pero cuidando de dónde viene ese recurso, y evitaríamos que esté sucediendo la simulación que tenemos en este momento. Ahí en el tema de las transparencias, vamos a decirlo así, Veracruz andaba medio rezagadón y había ahí por ahí un senador que, no vamos a decir nombres para no aludir a nadie, pero andaba diciendo que Veracruz era el último lugar, y ya los diputados locales se pusieron a chambear y ya sacaron la homologación, vamos a decirlo así, el andamiaje jurídico para poder ya darle formalidad al sistema estatal anticorrupción. Esto me decía el presidente de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel de Unanue, caminará en función de la aprobación de un presupuesto, de un tribunal de justicia administrativa especial para ello, y del nombramiento de un fiscal, que será abierta la convocatoria para que lo elijan. Una vez que se tenga, debiese caminar, vamos a decirlo así. ¿Qué podría empantanar todo esto, mi estimado Daniel? Pues como siempre, la burocracia. A ver, llevamos años, muchísimos años, lo decía en el corte anterior, no se empieza de cero. O sea, yo no veo, y lo digo con todo respeto, que la creación tanto del Tribunal de Justicia Administrativa como el nombramiento, porque dice la nueva normativa con las 2/3 partes del Congreso, del nuevo fiscal anticorrupción, como por arte de magia vaya a resolver el problema de la corrupción. Todos los municipios tienen contralorías internas. El gobierno del estado tiene una Contraloría General. A nivel federal está la Secretaría de la Función Pública. Todo eso se traduce en burocracia, en sueldos, en infraestructura, etcétera. El Congreso de Veracruz tiene al ORFIS, el Congreso Federal tiene la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, quien piense que es la panacea la creación del sistema estatal o el sistema nacional anticorrupción y el nombramiento de un fiscal, creo que podemos llevarnos una desilusión enorme, porque entidades, repito, organismos que se encargan de fiscalizar, de auditar y de revisar existen. El problema es que no lo están haciendo bien. Lo decía Lauro en alguna de las participaciones hace un rato, y yo lo digo con el mayor de los respetos. ¿Dónde estaba el ORFIS en su momento que no observó, que no encontró más allá de irregularidades probablemente superficiales en los primeros años de la administración de Duarte? Tuvo que haber alternancia, tuvo que ganar el actual gobernador, y lo digo con el mayor de los respetos, para que el ORFIS asumiera verdaderamente un papel de fiscalizador, generara denuncias y entonces hiciera su labor como la que se esperaba de un organismo de esta naturaleza desde su origen y desde su creación. Entonces, ¿qué lo puede empantanar? Pues que no se pongan de acuerdo en el nombramiento del fiscal. ¿Qué lo puede empantanar? Pues que le autoricen, dadas las condiciones económicas en las que está Veracruz, que autoricen una partida presupuestal para llevar a cabo la instalación del tribunal. Sí. Repito, es burocracia, es infraestructura, son oficinas, etcétera. ¿Qué lo puede empantanar? Pues bueno, estamos ya un poquito más allá de la mitad del año, pero repito, no creo yo que el nombramiento de un fiscal anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa vaya a resolver los problemas de corrupción de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, el otro tema que también está ahí sobre la mesa es la renovación de la Universidad Veracruzana en su rectoría. Lauro, 7 personas quieren ser, entre hombres y mujeres, rectores, incluyendo a la propia Sara Ladrón, que por normatividad
de la misma casa de estudios, de la máxima casa de estudios, puede hacer un segundo periodo. ¿Tú cómo ves el escenario? ¿Se va a volver a reelegir Sara Ladrón? ¿Tiene posibilidades? ¿No las tiene? El número de aspirantes es demasiado alto si consideramos que las cosas se estuvieran haciendo de manera correcta. Mira, en términos generales, que haya un buen número de aspirantes no es malo. O sea, habla de que los académicos están preocupados por lo que sucede en la universidad. Sí. Una universidad que transitó desde hace ya un tiempo hacia un sistema que dificultó todo el sistema de educación que tenía. Quiso mejorarlo, quiso improvisar y meter un sistema que las universidades pequeñas pueden hacerlo, pero que una de estas dimensiones lo único que hace es complicar la existencia a todo el mundo, a maestros como a alumnos. La verdad es que faltan muchas cosas que hacer en la universidad. Si se va a reelegir Sara o no se va a reelegir o van a elegir a otra persona, depende de muy poquitas personas. Tenemos un consejo, creo que son 13 los que deciden. Y yo alguna vez escribí cómo es posible que nosotros pongamos atención a un municipio que recibe $1,000,000 al año, que fue electo por 5 o 6 mil habitantes, y no le pongamos atención a las cuestiones de corrupción que están en la universidad, en donde 13 personas eligen quién va a ser el rector. Es decir, tenemos que empezar a ver a la universidad de otra manera, no solo a partir de lo que están los nuevos participantes, sí, sino que sea público lo que están proponiendo. No sabemos en este momento, el consejo es el que decide, pero deben de hacer público qué es lo que proponen, porque entonces evidenciarían si saben o simplemente también están haciendo una carta a los Reyes Magos, o simplemente están jugando para generar esta, digamos, situación en donde se legitime la reelección de Sara. Claro. Que le tocó una época y tiene un mérito el estar pidiendo que se le den los recursos que requiere, pero yo siempre he dicho, son recursos que son millonarios, o sea, realmente, y que no, aunque los tuvieran, no los han aplicado, porque anteriormente los recibía y la UB no los aplica en lo que debe. Y que hasta el día de hoy no ha resuelto, porque hizo los llamados para que le voltearan a entregar los recursos y todo este asunto, pero Finanzas le sigue debiendo el dinero a la universidad. Por último, y pasando a un tema de orden nacional, Daniel, ya para cerrar la mesa, está el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, que hoy está en el ojo del huracán mediático, vamos a decirlo así, por este socavón en una vía expresa allá en Morelos, en donde 2 personas pierden la vida. ¿Se va, se cae, lo sostiene el presidente o es otra caja china para distraernos de otras cosas que ahí vienen? Pues mira, lo lamentable primero es la pérdida de 2 vidas humanas como consecuencia del accidente, por llamarle de alguna manera. 2, toda obra prevé los llamados vicios ocultos, por eso hay una fianza de vicios ocultos, que es todo aquello que una vez hecha la obra no se percibe a simple vista. 3, es una obra que costó más de 2,000 millones de pesos. Así es. Hoy escribía Carlos Puche en Milenio y yo le digo al auditorio que si tiene oportunidad lea la columna, solamente son 14 kilómetros de vía. Era una vía que ya existía y se amplió a varios carriles. Detrás del tema hay corrupción. Curiosamente es la misma empresa, hay vínculos de la empresa que construyó esta vía con la empresa que construyó la Estela de la Luz. Y es la que está construyendo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así es, la torre de control, creo. Entonces, a mí lo que me sorprende es que hoy, desafortunadamente, repito, fallecieron 2 personas, pero ya antes el secretario Ruiz Esparza, el de Comunicaciones y Transportes, había estado en el ojo del huracán y no ha pasado nada con el tema OHL y las grabaciones de la supuesta red de corrupción que hay para la asignación de contratos. Sí. Está el tema del caso IGA, es decir, yo veo que no hay interés ni de quitarlo, ni de removerlo, ni de sancionarlo. Por más, destituyeron al delegado de Morelos de la Secretaría de Comunicaciones, van por funcionarios menores, pero eso, como decían los familiares de estas personas, pues no va a revivirlos ni va a resarcir el daño, ¿no? Pues bueno, ahí están los temas. Les agradezco infinitamente, Lauro Rodríguez, por venir. Daniel Vadillo, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos invitándolo para que mañana a través del 97.7 escuche a Fernando Hernández y todo el equipo de Contacto Deportivo. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 6:50 con Ariadna Lezama en esa misma frecuencia, y por supuesto nos escuchamos la próxima semana en el 96.9 en otra mesa de análisis. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, que tenga estupenda noche y mejor fin de semana. En Contacto trajo para usted todas las voces.
las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.